En esta oportunidad queremos meditar en la palabra del Señor y poder ver un tema muy conocido, un tema muy, que podríamos decir, que incluso en el mundo se habla de este tema, de lo que es el hijo pródigo. Pero fíjense que yo no quiero darle mucho énfasis, sin embargo hay necesidad de hacerlo, al hijo, sino más bien la actitud del padre. Y cuando nosotros vemos lo que acontece, yo sé que la mayoría de ustedes ya conoce la historia, ya lo ha leído y ha escuchado tal vez mensajes, pero queremos hacer unos recordatorios en esta oportunidad sobre la actitud del padre. Pero no podemos pasar desapercibida la actitud del padre, porque necesitamos ver qué es lo que acontece, que lo motiva a él a actuar de esa manera. O sea, no solo podemos decir, el padre es bueno y perdonador, pero necesitamos ver qué motivó eso, hacia dónde él enfoca el perdón. Entonces, en esta oportunidad queremos meditar en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Estamos viendo el padre del hijo pródigo, no solamente el hijo pródigo, sino el padre del hijo pródigo. Y dice así el Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La ley determinaba la forma de cómo un padre debía de repartir sus bienes. El padre trabajaba, y el fruto de su trabajo llevaba a que cuando él muriera, la forma de repartirlo dice que era que el mayor recibía el doble de lo que recibía el menor. Siempre el mayor tenía una parte mayor que la del resto. Y la Biblia establece, la ley determinaba que en el caso que hubieran 2 hermanos, se repartía en 3/3 partes, y 2/3 partes eran para el mayor, y
y una tercera parte para el menor. Y entonces, estando en esos términos, implicaba que el mayor había trabajado más con el papá por los años que tenía mayor que su hermano. El de en medio era adoptado. Se dividía entre 4 y 2/4 partes eran del mayor. Bueno, pero veamos entonces aquí lo que sucede. Viene el hijo menor y de repente le dice al padre: papá, dame lo que me corresponde. Él sabía su posición de hijo, la tenía clara. Sabía que le correspondía una herencia, pero no era la forma como debía de cumplirse la ley. Entonces, este hijo menor no tenía derecho por haber trabajado bastante en esta propiedad. No sabemos cuánto tenía, cuánto había generado este padre muy sabio, pero él no dice: porque yo he trabajado mucho, yo quiero ya mi parte, mi herencia, de lo que me corresponde. Él estaba claro en su posición como hijo y decía: tengo derecho, y nadie le podía refutar. Si él hubiera ido a las autoridades a decirle: mi papá no me quiere dar mi herencia, las autoridades le podrían haber dicho: es que tu papá no está muerto, no está obligado a darte la herencia. Pero él llega nada más donde su padre porque conoce sus derechos como hijo y le hace la petición. El padre se pudo haber negado. ¿Cuántos padres estamos dispuestos a decirle a nuestros hijos no? Porque el padre sepa lo que pueda pasar, y el padre se lo evita. Fíjese, el padre, si sabe el riesgo que hay de que vaya a suceder algo, el padre lo evita. Pero este padre no lo evitó, y él sabía lo que iba a pasar. Este padre sabía que si su hijo le estaba pidiendo su parte de los bienes, lo iba a derrochar. Y este padre, creo que muchos de nosotros, a la mayoría, como padres o abuelos, le diríamos a ese hijo: no puedo hacer eso porque te estoy haciendo un mal, te estoy haciendo un daño. Pero este padre lo permitió. Hubo una permisión ahí con propósito, porque de otra manera ese hijo no iba a entender. Si el padre lo llama y le dice: vaya hijo, sentémonos, mira, te voy a explicar, tú no tienes edad para poder manejar esta cantidad de dinero. Entonces si el padre se hubiera puesto en esa explicación, ¿qué cree que hubiera hecho el hijo? Como los hijos de hoy: no, es que vos no sabés, es que usted no sabe, mamá, lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Yo soy astuto, yo sé cómo manejarme allá afuera, yo manejo las redes, yo sé todo. Esta petición tenía una implicación muy grave, porque no era normal que un padre repartiera sus bienes estando en vida. Eso no era normal. No se necesitaba dejar un testamento como hoy en día se necesitan testamentos por los pleitos que se generan con las herencias. Hasta muertos han habido de los mismos familiares cuando pelean por la herencia. No, que a mí me quedó menos. ¿Por qué me quedó menos a mí si yo soy el mayor, o yo trabajé más, o yo estuve con mi papá, yo lo estuve cuidando? Una serie de cosas. En aquella época no había necesidad de hacer testamento porque ya se sabía que era lo que determinaba la ley. Pero aquí este hijo estaba dándole a entender que ya se muera mi papá,
que ya no esté, para poder disfrutar nosotros, para poder disfrutar yo de lo que Él nos va a dejar de gratis, imagínense. Sin embargo, Él estaba exigiendo ahí una entrega, y esto lo que estaba dando a entender era un menosprecio a ese padre bueno, a ese padre trabajador, a ese padre que le había costado y había sudado, y que el hijo mayor sí trabajaba con él. El hijo mayor sí andaba en el campo arriando, viendo a los empleados y apoyando al padre. Pero el menor no. Y el menor lo que le estaba dando a entender es que se muera y que tengamos ya, que yo tenga lo que me corresponde. Este hijo no había aprendido nada del padre. Este hijo no había aprendido nada para poder decir: no, yo ya estudié economía, estudié administración, estudié el manejo de personal, estudié la prudencia, estudié nada. Este hijo solo quería el dinero, no le importaba nada. No había aprendido del papá a no ser derrochador. Él estaba ahí en la casa y recibía lo necesario, no recibía grandes lujos, y por esa razón era que yo quiero más. Es que yo quiero tener lo que veo que allá en el pueblo tienen. Aquí estaba este hijo dándole a entender al papá, a su hermano, a los empleados y a todo el mundo que lo único que le interesaba era el dinero. Este hijo pensaba que solo con dinero y lejos del papá podía ser feliz. Este hijo no pensaba así: mire, dame los bienes que me corresponden, dame mi tercera parte de las propiedades, y yo me voy a quedar administrándola y voy a hacer la que produzca. Ese no era el interés de él. El interés de él no era trabajar. El interés de él no era: voy a hacerlo producir y papá, yo te voy a ayudar a ti, yo te voy a dar de lo que yo produzca. No, ese no era el interés de este hijo. El interés de este hijo era irse lejos del papá y con dinero. Como dice nuestro pasaje en Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Nadie sabía dónde estaba este hijo, para dónde se había ido. La parábola solo dice lejos, a una provincia separada donde nadie lo pudiera encontrar. Y este hijo pensaba que al independizarse de su papá, él iba a poder ser feliz. Mire, allá afuera hay muchas historias de jóvenes que se han ido de la casa porque quieren llegar a la hora que quieren tener llave de la casa porque no quieren que los controlen, ya no quieren. Mire, antes, hablando de hace 30 o 40 años, los hijos no tenían permiso de llegar después de las 9 de la noche. Y ahora de las 9 de la noche muy temprano. No, ya es de 11 a las 12, a la 1 del día siguiente. Pues este hijo quería esa independencia. Y no le interesaba tanto que le dieran llave de la casa, sino él quería tener sus propias carretas para poder viajar individualmente en su carreta hacia su casa. Se quería independizar del papá. Quería ya no dar cuenta de que llegaba a la 1 de la mañana y que la mamá lo estuviera esperando. Bueno, ahí no sabe la mamá, pero que el papá lo estuviera esperando. Que son estas horas de venir, y mira cómo venís.
mira, échame el aliento, enseña, quiero ver qué tenés en tu ropa. Y este hijo ya no quería que lo controlaran. Era el hijo menor, pero ya había llegado a una edad tal que sentía él que ya se podía independizar. ¿Cuántos casos no se ven afuera? Cuando la joven hace eso, meses, un par de años, embarazada la muchacha, del novio. No es que se casó, del novio, que en ocasiones se quedaba ahí en la habitación, en la casa, en el apartamento, embarazada. ¿Por qué? Se quiso independizar y pensó que podía vivir y que pues sí, que no hay problema. Y el muchacho lo vemos después allí con compañías, en compañías que, como decían las abuelitas muy sabiamente, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues si cree que es de lo mismo, y después andan huyendo de la policía y bueno, puntos suspensivos. Aquí vemos a un hijo desagradecido que no le importaba la vida del papá. Él solo quería tener dinero y lejos del papá, que no lo estuviera controlando, que el papá no lo viera, que bueno, él se quedó con esa esquina, yo le entregué esa esquina, y que el papá de lejos estuviera viendo, ¿qué hora viene mi hijo? No, él quería estar lejos. Este hijo dice que no mucho tiempo después lo juntó todo y se fue. Quiere decir que este hijo llegó donde el papá hizo la escritura, la partición de bienes, y entonces fue donde el abogado y le dijo, vaya, esto se lo traspaso a mi hijo. Y el hijo, ya con su propiedad, con su partición, tenía que venderla, porque él no se iba a ir con el terreno, quería el dinero, el efectivo. Y este muchacho, en ese tiempo de que juntándolo todo, él tenía tiempo para poder decir, qué malo esto que hice, no está bien. Y el hermano mayor, no sabemos si el hermano mayor le estuvo diciendo, mira, no te vayas, mira, no vendas la propiedad, la vamos a tener que compartir con un extraño y va a estar aquí con nosotros, junto a nuestra propiedad. A mi propiedad, le podía decir el hermano mayor. Y este muchacho dice, no mucho tiempo después. Quiere decir que a este le urgía deshacerse de la propiedad y obtener el dinero, obtener el efectivo. No sabemos si las personas que tenían sus propiedades en los alrededores de la de ellos querían tener esa porción. Es que esta propiedad es buena, tiene agua natural que se riega, y entonces lo más probable es que habían otros hacendados interesados en comprar esa porción, y la vendió rápido, la remató. Dice que juntó todo lo que le había dado el papá, solo la tercera parte, era mucho, y se fue. No vemos una fiesta de despedida, sino más bien una tristeza del padre y un enojo del hermano mayor. Esta propiedad, no creemos que le haya podido decir al papá, papá, ayúdame a venderla, porque entre más dinero le saque, más voy a disfrutar yo, sino que él hizo todo. La independencia que él tenía del padre, o que él quería tener del padre, era algo que se había venido gestando no sabemos cuánto tiempo, que él veía lo que pasaba afuera y que él no lo tenía, y que él podía comprárselo al papá, pero el papá le decía, no, eso no lo necesitamos, no, eso
Eso no, o no esa cantidad, o no esa marca. Pero estuvo negociando y tuvo tiempo para poder recapacitar y decir: no está bien lo que estoy haciendo. Hizo esa negociación y se fue a una provincia apartada. Tenía que ser lejos. Él, fíjese, él no quería estar cerca del Padre. El punto de él es: no quiero estar cerca de mi papá porque me va a estar regañando, me va a estar controlando, y yo quiero hacer con el dinero lo que quiera. Nadie sabía dónde estaba él, y el papá menos que iba a saber, porque era lo que él no quería, estar cerca del Padre. Porque el papá, si hubiera sabido, el papá que estaba en el pueblo de La Paz, el papá hubiera ido a buscarlo: hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te extraño. Pero este hijo se fue con los bienes que le habían repartido, con la venta. Bueno, veamos entonces qué ocasiona esta situación. Lucas 15:3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven empezó una vida que era la que él siempre había deseado, que era la que él siempre había querido, estando en su casa, acostándose a las 8 de la noche porque no había energía. Entonces, acostándose a las 8 de la noche, y él estaba pensando siempre en esa vida, y empezó a vivir esa vida de libertinaje, la vida loca, la vida que el papá no le hubiera permitido vivir, la vida que el papá no le hubiera dado permiso que lo hiciera estando en casa, la vida que el papá no le hubiera dado autorización ni dinero para que la viviera. Estaba viviendo una vida sin límites, en donde nadie le podía decir nada. Media vez estuviera cumpliendo las leyes civiles, o sea, que la policía no le dijera nada, que las autoridades le dijeran nada, y entonces él estaba derrochando algo que el papá no le hubiera permitido. Este joven anhelaba lo que oía de sus amigos. Sus amigos le podían haber contado que hicieron un viaje y que allá vieron y hicieron esto, y este joven se imaginaba todo eso que estaba escuchando, y eso lo empezó a vivir, eso lo empezó a hacer, lejos de autoridad, lejos de donde le pusieran límites. Dice que el estilo de vida que él empezó a llevar fue perdidamente un estilo de vida sin límites, un estilo de vida en donde las autoridades no le podían decir nada porque él se estaba emborrachando, y si no hacía nada de malo se podía emborrachar, no había problema. Un estilo de vida en donde él podía estar con mujeres sin haberse casado, y como eso era permitido, media vez hubiera dinero de por medio, no había problema. Esa era la vida que él quería. Podía estar en fiestas que organizaba y que hubiera ahí de todo lo que se pudiera. Media vez no incumplía las leyes, no había problema. El hijo quería vivir sin que le estuvieran regañando, sin que le estuvieran llamando la atención, sin que le estuvieran diciendo eso no. Lo que este hijo no sabía
al igual que los hijos de hoy, no saben lo que dice la Escritura. Números 32, versículo 33. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed, jóvenes, hermanos, hermanas, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano, yo no sé cuándo, pero tarde o temprano el pecado va a traer consecuencias a nuestra vida. Como dicen hoy en día allá afuera, te van a pasar la factura. Te van a pasar factura de eso que hiciste. Mire, usted ve los políticos de antes. El siguiente gobierno le decía, aquí este hizo esto, este hizo eso, este hizo eso, y empiezan a sacarle todo, pensando que en el momento que lo están haciendo no hay ningún problema. Y le digo, lo actual también después va a salir a la luz, dentro de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, va a salir a la luz. Bueno, ya empezaron. Pero el punto es este, que nosotros necesitamos entender que tarde o temprano el hecho de estar viviendo esa vida alejada de los límites, tarde o temprano nos va a pasar la factura. Tarde o temprano hay una consecuencia que nosotros no pensamos que va a suceder. Nosotros no medimos, nosotros no proyectamos que me puede pasar esto, mejor no lo hago. Los jóvenes de ahora piensan que se las pueden de todas y que puede hacer. Ahora bien, estamos hablando de un hijo menor, de un joven, pero eso no quiere decir que pueda ser que nosotros lo podamos estar viviendo. El hecho de pensar que podemos hacer cosas y que no pasa nada. Pero bien dijo alguien, el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Todos aquellos de nosotros que podamos estar practicando un pecado a escondidas, sin que se dé cuenta la mayor parte de personas, porque otros que sí se dan cuenta, y entonces al estar haciendo eso, estamos exaltando al diablo, estamos sirviéndole al diablo. Y el diablo es traicionero. Por más que usted piense, no sé, aquí me va bien, mira, aquí estoy disfrutando. Espérese, porque el diablo no es una buena persona. Él es mentiroso desde su inicio. Es mentiroso, es un falso. Y por más que le diga a usted, te lo juro, mira, te va a ir bien, es un mentiroso. Y lo que está preparando son cadenas que nosotros no vemos. Y al estarle sirviendo nosotros con el pecado, tarde o temprano, el diablo se va a reír de nuestras vidas. Se va a reír porque nosotros habremos ignorado lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros habremos pasado por alto las advertencias del Señor. Porque nosotros habríamos menospreciado los límites que el Señor está poniendo. Eso no, eso es pecado, eso no me agrada, eso lo aborrezco. Y nosotros estar haciendo aquello que Dios lo ve como desagrado, como pecado. No es un desliz. Un desliz es algo que no se frecuenta. Un desliz es algo que sucedió en una ocasión, pero después hubo un arrepentimiento de corazón y Señor, perdóname, ayúdame. No, eso no es un desliz. Eso es vivir en un tobogán, deslizándose todo el tiempo en el pecado. Este joven vivió perdidamente que para él era una vida normal, que eso era lo que él quería. Este joven empezó a vivir
una vida de ilusión, de que qué bueno que esto siga así y que nunca acabe, que nunca termine y que no haya consecuencias, y pensó que el dinero nunca se le iba a terminar. Entonces él dijo, démosle. Una vida ilusoria, pensando que nunca va a terminar y que va a pasar toda su vida disfrutando de esa vida. Es algo ilógico, no tiene sentido, no tiene lógica. Pensar que haciendo algo malo, haciendo algo indebido, va a ser permanente eso. Dice que desperdició todo el dinero que había obtenido con la venta de las propiedades, y lo perdió por ser un falto de sabiduría, por ser un imprudente, porque no supo invertir lo que el papá le había entregado. Él no fue y agarró el dinero y dijo, bueno, voy a invertir, lo voy a invertir en un negocio, lo voy a invertir. Papá, asesórame, ayúdame. No era esa la actitud del hijo. La actitud del hijo es, yo quiero el dinero y empezar a disfrutar del dinero a su manera. Fue un neófito, fue un falto. Claro, mientras él estaba en esa vida, no pensaba en las posibles consecuencias. Ni siquiera la tomaba en cuenta como una posible consecuencia, sino que ignorante totalmente, pensando que el dinero le iba a servir para siempre. Miren, Lucas 15, que es el pasaje que estamos viendo, antes de la parábola del hijo pródigo, antes hay otras dos parábolas, y una de ellas es la de la moneda perdida. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 8, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una moneda, un dracma, estaba perdida, esa dracma. Fíjese bien, hermano, mire la unión que hace el Señor con la parábola del hijo pródigo. ¿De qué nos habla el hijo pródigo? De un hijo perdido. Se perdió, se fue lejos. ¿De qué nos habla la moneda perdida? De una moneda que no se sabe dónde está. Y el hijo, viviendo perdidamente, él no se da cuenta que está viviendo perdidamente. Él no sabe que está perdido. Él no sabe que está viviendo en una condición de lejos del Padre y que no le importaba. O sea que él estaba bien. A su forma de pensar, estaba bien. La moneda perdida, la moneda no sabía que estaba perdida. Hasta que la mujer encendió la luz y empezó a buscar. Esa moneda no quería regresar. La moneda estaba ahí. Estaba ahí, perdida. No sabemos dónde, no sabemos cómo llegó ahí, pero estaba perdida. La parábola es que estaba perdida la moneda. Y este hijo estaba perdido y no se daba cuenta que estaba perdido este hijo. Y no quería regresar. No hacía nada no le mandaba una carta al papá diciéndole: papá, estoy aquí. No tenía interés en volver, en regresar hasta ese momento.
¿qué pasó con este joven? ¿Qué pasó? Dice que él lo desperdició todo, mire el término, lo gastó malgastó, o sea, lo derrochó, lo daba propinas de $100 quizás, hacía solo tonteras. Y lo hizo de esa manera porque él no aprendió nada del papá. La sabiduría, la prudencia, nada del papá. Lo derrochó de una manera tal que en su casa nunca pudo haber visto tal derroche. Y además empieza a haber una consecuencia. Una cosa es que el dinero se le termina y otra cosa es que viene otro problema externo a él, y es la hambruna. Hay una hambruna, quiere decir que habían problemas de economía, problemas del cultivo. Solo los animales estaban ahí a duras penas porque ya entran en juego ahí los cerdos. Pero no había comida. Y entonces ya no, aunque él hubiera tenido dinero, no hubiera podido comprar comida, porque no había. Tenía que haberse ido a otro lugar. Pero no. El problema aquí se empeora porque además de que se termina el dinero, llega la escasez, la economía. Se le termina el dinero y termina trabajando, buscando trabajo para poderse mantener. Mire, estaba viendo ahí en el Facebook de actores que en un momento llegaron a tener mucho dinero por las películas que hicieron y que terminan trabajando, unos de policía, otros de guardia, otros de maquillista, otros de trabajos así comunes, normales, pues, después de haber tenido tanto dinero. Deportistas que terminan en la quiebra, terminan en centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque derrocharon todo. Y él busca un trabajo ni siquiera de lo que él podía haber encontrado estando con el papá. Busca un trabajo y no lo encuentra. No hay nadie, no hay trabajo, no hay nada que hacer. No había dónde ir a cultivar, a cortar, a sembrar, no había. Y dice la Biblia que, mire qué tremenda la palabra que usa, se arrimó a un hacendado, se arrimó a alguien que era similar a su papá, que tenía sus terrenos. Fíjese, el arrimado no significa que él había sido contratado para el trabajo, no. Dice que él llega y nada más como que, mire, deme dónde dormir. ¿Debe dónde dormir? Sí, pero tienes que hacer algo solo por venir a dormir acá. No era un trabajo donde tenía remuneración. Era un lugar donde le daban permiso de ir a dormir, y para poder hacer eso tenía que hacer algo. Estaba tan mal la situación que ni siquiera le podían pagar. Ni siquiera, no solo que no le pagaban con dinero, sino que ni siquiera con comida le podían pagar. Y el trabajo que le encargaron es andar cuidando los cerdos. Para poder ser un hacendado que tenía cerdos, significa que no era dentro de la nación judía. ¿Por qué? Porque los judíos no criaban cerdos, no comían comida de cerdo, no comían. Entonces,
Tuvo que haber salido incluso del país. Imagínense qué tan lejos se había ido este muchacho. Qué tanto quería estar lejos de su papá. Y va donde alguien que, un hombre común y corriente, cuídame los cerdos. Cuídalos. Ni siquiera él les daba de comer a los cerdos, porque él ansiaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Ni siquiera eso podía. Él solo los cuidaba. Esto era un trabajo denigrante para un judío, porque no solo no debían comerlo, sino que mucho menos se debían acercar a un cerdo, y él tenía que estarlos ahí cuidando. Era un trabajo humillante, era un trabajo de lo más bajo que podía haber existido, y sin salario. Imagínense hasta dónde había llegado este muchacho. Había caído tan bajo que ni siquiera a comida de cerdo llegaba a poder comer él. Qué desnutrición la que tenía, qué delgado. Pero este muchacho, algo sucedió en su corazón, y la única decisión sabia que él toma en toda su vida es: voy a regresar donde mi papá, con toda la vergüenza que eso implicaba. Pero fíjese, él no llega a esa conclusión diciendo: extraño a mi papá, y menos extraño a mi hermano mayor. No se llevaba bien con el hermano mayor. Y él dice: tengo hambre, voy a regresar donde mi papá. Tengo hambre porque aquí ya no tengo nada. Y el hambre lo lleva a esa conclusión de regresar donde su padre, a trabajar para ganar la comida nada más. Él no dice: voy a ir donde mi papá y le voy a decir: papá, aquí vengo arrepentido a tomar mi posición como hijo. No. Él dijo: quiero ir a trabajar donde mi papá. Mire, ni siquiera, fíjese, ni siquiera él dice: voy a ir a trabajar donde un amigo de mi papá. No, no dice eso. Voy a ir a trabajar donde el hacendado de la par. No, él va donde su papá, porque sabe que le va a pagar bien. Porque ahí había abundancia de comida, ahí no había escasez. El problema de la comida solo era en la región donde él estaba. Y gracias a Dios, porque el Señor fue el que permitió que él pudiera hacer eso. Gracias a Dios que se le terminó el dinero, que no tenía que comer, que todos los amigos a quien él invitaba a las fiestas desaparecieron, para que él pudiera regresar, que la única alternativa era su papá. No lo hizo porque amaba al padre, porque era un hijo desagradecido, que deseaba que su papá se muriera. Era un mal hijo. Él no tenía cara para poder ir a recuperar su posición de hijo. ¿De quién era todo lo que quedaba de terreno? ¿De quién era? Del hermano, del hijo mayor. Todo era ya de él. Pero él no dijo: voy a ir donde mi hermano a que me dé trabajo. Voy a ir donde mi papá, porque mi papá le puede ordenar a él. Voy a ir donde mi papá porque sé que mi papá es misericordioso. Voy a regresar donde mi papá porque sé que mi papá todavía me ama. Aunque ya todo lo que quedaba, él no tenía derecho, ni podía pensar: más adelante voy a pedir mi herencia. ¿Cuál herencia?
¿De dónde? Las 2/3 partes iban a dividirla otra vez entre 3 y otra vez a hacer la misma jugada. Ya no se podía. Sin embargo, a él no le importó qué iban a decir. Era penoso, era vergonzoso llegar nuevamente a su casa y este que no era, que ya se iba con un montón de dinero, y aquí está acabado, pobre, desnutrido, sucio, maloliente. Y este hermano mayor, hermano menor, y toda la gente, ya lo viste, todo murmurando. No le importó pasar esa vergüenza. Él no se cuestionó si el papá lo iba a recibir. Él no dijo, no sé si mi papá me va a recibir. No quiso nada con el hermano, pero él dijo, voy a ir donde mi papá y le voy a decir que lo he ofendido. He pecado contra el cielo y contra ti, perdona, no soy digno de ser llamado. No. Él no cuestionó nada porque sabía que su padre lo amaba entrañablemente. Bueno, veamos entonces al padre. Este padre dice que cuando su hijo va en dirección, no sabemos cuánto tiempo pasó, no creemos que haya ido en caballo, ni en burro, ni en nada de transporte, sino que él tuvo que caminar desde ese país lejano hasta su casa. No había comido, estaba muy mal físicamente. Y él se dirige hacia su casa y dice que cuando él aún estaba lejos, antes de llegar donde su papá, cuando él todavía estaba a kilómetros, dice que el papá lo vio de lejos, lo vio mal. No tenía binoculares para poder ver, no tenía un dron para ir a ver quién era el que se acercaba, no tenía cámara en la entrada, pero él sabía que era su hijo el que venía ahí. El padre sabía que era su hijo el que estaba ahí y sale corriendo. El padre lo ve de lejos, implica que él siempre estuvo expectante a que regresara ese hijo, ese mal hijo, ese hijo desagradecido, ese hijo que estaba deseando que se muriera él. Solo me veo como ese hijo desagradecido con el Padre Celestial, sabiendo que llega todo sucio, todo mal en comparación con la elegancia del Padre, la limpieza del Padre, la forma de vestirse del Padre. Y el Padre hubiera ido quizás a buscarlo donde él estuviera, si él hubiera sabido dónde estaba, si él hubiera sabido en qué región se encontraba, si él hubiera sabido que estaba en un pueblo cercano de ahí, de La Paro, en algún lugar cercano. Pero el padre, cuando llega, no le reprocha absolutamente nada. Miren, el padre no le dice, ¿dónde está el dinero? Trae el dinero y anda a comprar el terreno para que sea otra vez nuestro. Se echó en sus brazos, abrazó, lo besó, sucio,
así como llegaba. El hijo no pasó a un lugar a decir, me voy a bañar antes de entrar donde mi papá, me voy a cambiar. No podía, no tenía posibilidad. El padre no le pregunta por el dinero. El padre no le reprocha dónde has estado, mira de dónde venís, mira cómo venís. El padre no le reprocha nada de lo que él había estado haciendo. Y aquí es donde el amor es más fuerte que el pecado. El amor cubre multitud de pecados. Y aquí vemos al padre amoroso, paciente, esperando que ese hijo regrese, esperando que esa hija que lo menosprecie, que menosprecie al padre, regrese, esperando que ese hijo diga, yo quiero estar delante de mi padre, delante de mi papá, el que me ama, el que me engendró, que me hizo nacer de nuevo. Este padre fue movido a misericordia. Este padre no llegó con un látigo, no llegó con un cincho, no llegó con un palo, no llegó con el chilillo, no llegó con nada para disciplinar a ese hijo. Llevaba sus brazos y un beso. El padre fue movido. No hubieron gritos, no hubieron reclamos, no hubieron, te lo dije. Nuestro Dios mira la intención con la cual nos acercamos. El Salmo 51, 17 nos dice: Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Hay una garantía, hay una certeza, hay una seguridad de que si mi actitud de corazón es de humillación, el Padre dice: ven, te recibo. Miren, nuestro Señor Jesucristo, al morir en una cruz, murió con sus brazos abiertos esperándonos a nosotros como pecadores. Yo sé lo que has estado haciendo, yo te conozco y te recibo. He movido a misericordia. El Padre no le dice nada a él, fíjese. Cuando el hijo llega de lejos, el padre salió de la casa a encontrarlo, lo abraza, lo besa, y los sirvientes iban con él, porque a los sirvientes les dice: preparen esto, vístanlo de lo mejor y maten el becerro más gordo, hagamos fiesta. A él no le dice: no, hijo, mira, ve que no le dice nada, porque el padre sabía la actitud con la cual él llegaba, una actitud diferente a la que se había ido, a la actitud que tenía cuando él se fue, y da instrucciones para que lo vistan no solo con ropa limpia. Me imagino que hasta floja le iba a quedar la ropa que le iban a poner, porque él llegaba todo desnutrido. Pero miren lo que dice Zacarías 3, versículo 4. Zacarías 3, 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado
y te he hecho vestir de ropa de gala, como es digno de mi hijo. El padre está diciendo, tú no debes de andar con esa ropa, te voy a vestir como es digno de nosotros como familia. El padre está dando instrucciones que le quiten esos harapos con los que he llegado, que le quiten esos zapatos todos rotos, que se bañe, que se afeite, que se corte el cabello y vamos a una fiesta. ¿Qué hora era? No sabemos, pero la fiesta iba a empezar. Porque ahí había un padre que está pagando el precio por amor. El padre da la instrucción de limpieza. No le podían poner la ropa limpia sin estar limpio. Isaías 61:10 nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el Padre que nosotros tenemos, el cual nos recibe, no importa de qué tan lejos venimos, no importa de qué tan sucios vengamos. Él lo conoce, Él lo sabe, pero Él nos quita esa ropa, nos quita esa apariencia, ya no más. Y todo esto es por amor. Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿En qué has andado? ¿En qué has estado? Yo lo sé, pero mi amor es más fuerte que tu pecado. Eso nos dice el Señor. Yo te amo tanto que mi amor es capaz de perdonar, limpiar, borrar, perdonar eso que tú has estado haciendo, eso donde tú has estado yendo, eso que tú has estado oyendo, eso que tú has estado viendo, eso que tú has estado visitando, todo por causa de mi amor. Hermanos, no importa lo que haya pasado, su amor cubre todo pecado. No hay ni uno que podamos decir: cometí esto y esto no me lo perdona el Señor. Se requiere en toda esta situación una actitud de arrepentimiento. Ese hijo menor no podía llegar donde el padre decir: bueno, solo me voy a lavar, me voy a cambiar, y como me dieron un anillo del hijo del dueño y la ropa, y otra vez ya me voy. Es un arrepentimiento para poder decir: ya no más este pecado, ya no más esa vida lejos del Padre, ya no más esa vida haciendo lo que yo quiera hacer, ya no más. Me voy a quedar aquí en la casa, papá. El padre veía a su hijo como alguien que estaba muerto, como alguien que estaba perdido. Y él dice, Lucas 15:24: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que empezó el regocijo, la alegría. El padre posiblemente no se alegraba porque su hijo estaba muerto, porque estaba perdido, y hasta entonces hagamos fiesta y alegremos, porque mi hijo regresó.
de su vida pecaminosa. Hay un Padre amoroso. Hay un Padre perdonador. Hay un Padre que está esperando a ese hijo perdido, ese hijo muerto, y le está diciendo: te estoy esperando, te voy a limpiar. No puedes vivir en esta casa así como vienes. No puedes vivir en mi presencia con esa suciedad. Te tienes que bañar, hay limpieza, hay ropa nueva, hay anillo, y entonces sí puedes estar en la casa. En otra oportunidad vamos a ver la actitud del hermano mayor. Pero en esta oportunidad estamos diciéndole al Padre: Padre, gracias, porque Él no reprocha nada, aunque lo sabe todo. Él lo sabe todo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu